En el torbellino de nuestras vidas modernas, es fácil dejarnos arrastrar antes incluso de darnos cuenta de lo que está pasando. Un momento estamos tranquilos y, al siguiente, nos invade una oleada de ira, ansiedad o frustración, reaccionando casi de forma automática, como si alguien hubiera pulsado un botón muy dentro de nosotros. Las palabras salen sin filtro, el tono se endurece, los gestos se aceleran, y solo después nos preguntamos: ¿por qué hice eso? Pero, ¿y si no tuviera que ser así? ¿Qué pasaría si, en lugar de dejarnos arrastrar por la tormenta de nuestras emociones, pudiéramos encontrarnos con la vida desde un lugar de conciencia, compasión y estabilidad interior? Esta es la esencia del camino del Dharma, un sendero que bebe de la sabiduría budista temporal para enfrentar el caos de la vida cotidiana con claridad y paz. Hoy exploraremos una práctica tan sencilla en apariencia como profundamente transformadora: aprender a responder en lugar de reaccionar. A primera vista, reaccionar y responder pueden parecer lo mismo. Pero en realidad son mundos distintos. La reacción es rápida, automática y suele estar impulsada por viejos hábitos o heridas no resueltas. La respuesta, en cambio, es amplia, intencional y enraizada en la conciencia. Es la diferencia entre dejarse arrastrar por la corriente de un río y permanecer de pie, tranquilo, en la orilla, observando cómo fluye el agua. El budismo enseña que, entre el momento en que algo nos activa y la acción que tomamos, existe un espacio pequeño pero poderoso. En ese espacio hay libertad, la libertad de hacer una pausa, de respirar, de comprender lo que realmente está ocurriendo, y de elegir cómo queremos encontrarnos con ese momento. No se trata de suprimir o negar nuestras emociones, sino de acogerlas plenamente sin permitir que nos dominen. Piensa en una ocasión en la que hablaste o actuaste con ira y después sentiste el peso del arrepentimiento. No fue solo la reacción en sí lo que dolió, sino que, en ese instante, perdiste el contacto con algo esencial, el observador sereno y claro que siempre está presente bajo la turbulencia de las emociones. Cuando el ego toma el control y las emociones corren sin freno, la conciencia se retira al fondo. El Buda llamó a esto ignorancia, no como un insulto, sino como un reconocimiento compasivo de que, en esos momentos, no vemos con claridad qué nos mueve. Reaccionar es como encender un fósforo en un bosque seco, rápido, ardiente y, a menudo, destructivo. Alguien nos critica y respondemos con dureza. Alguien nos decepciona y nos cerramos. Estas reacciones suelen surgir de heridas antiguas o emociones no resueltas. Son defensas instintivas grabadas por la evolución para protegernos del peligro. Pero el camino budista nos invita a elevarnos por encima de este mecanismo automático. Responder es tomar aire antes de encender el fósforo. Es observar la emoción cuando surge. Ah, aquí está la ira. Aquí está el miedo. Y sostenerla suavemente en la conciencia. Una respuesta verdadera no es evasión pasiva ni represión emocional, es una elección deliberada nacida de la claridad, no del caos. Las enseñanzas del Buda nos recuerdan que la diferencia real entre reaccionar y responder no está en lo que el mundo ve afuera, sino en la calidad interior de la conciencia. En una reacción, la emoción te posee. En una respuesta, eres consciente de la emoción, pero sigues siendo libre para elegir cómo actuar. La atención plena es el puente entre estas dos formas de vivir. En el Satipatthana Sutta, el Buda nos ofrece un mapa práctico para cultivar esta conciencia,
guiándonos a observar 4 áreas: el cuerpo, las sensaciones, los estados mentales y los objetos de la mente. No es filosofía abstracta, es un método concreto para dominar nuestra vida interior. Imagina que la ira surge dentro de ti. Sin atención plena, te conviertes en la ira. Con atención plena, la reconoces. Esto es ira. Está aquí. Ese simple reconocimiento crea una pausa, una apertura pequeña pero profunda donde nace la elección. Puedes preguntarte: ¿necesito hablar ahora? ¿Cuál sería la manera más amable de responder? ¿Podría el silencio ser más hábil que las palabras? Lejos de volvernos fríos o distantes, la atención plena nos hace más profundamente humanos. Nos permite sentir nuestras emociones sin ser arrastrados por ellas, estar en medio de la tormenta de la vida sin perder el equilibrio. Responder no es debilidad. De hecho, es una fuerza silenciosa e inquebrantable. Cualquiera puede estallar de ira, se necesita coraje y entrenamiento para permanecer con los pies en la tierra cuando nos provocan. Las palabras son como flechas, una vez lanzadas, no pueden recuperarse, y las heridas que causan pueden ser más profundas de lo que imaginamos. Como enseña el Dhammapada, el odio nunca se vence con odio. Solo con amor se vence el odio. Reaccionar alimenta el fuego, responder con conciencia y compasión rompe el ciclo. Por eso, la atención plena no es algo que simplemente sabemos, es algo que debemos practicar. El Buda no ofreció estas enseñanzas como ideas para pensar, sino como ejercicios vivos: meditación, respiración consciente, caminar con atención. Cada vez que regresamos a la respiración en lugar de estallar de ira, estamos moldeando los hábitos de la mente. Cada pausa antes de hablar es una victoria sobre el impulso. Como un artista marcial que se mueve con precisión en lugar de golpear a ciegas, la persona consciente aprende a actuar desde la quietud y no desde la turbulencia emocional. Y en esa quietud surge otro tipo de poder, uno que no consiste en controlar a los demás, sino en ser libre dentro de uno mismo. Cuando dominas tus emociones, comienzas a dominar tu vida. Imagina un día en el que ya no te alteres con facilidad, en el que las palabras de otros no dicten tu estado de ánimo, en el que sigas sintiendo profundamente pero te mantengas estable y claro. Eso es libertad interior. Ese es el corazón del camino del Dharma. Todo empieza con una sola respiración. Es fácil volcar nuestras frustraciones hacia adentro. Nos decimos: no debería haber perdido los estribos, ya debería estar más tranquilo, debería ser más espiritual. Pero la verdad es que reaccionar no nos convierte en malas personas, simplemente significa que todavía estamos en el proceso de despertar, todavía aprendiendo a ver de verdad. Cuando empezamos a notar suavemente nuestras reacciones, sin juzgarlas, algo cambia. Comenzamos a entender el sufrimiento silencioso que generan, no solo para los demás, sino también para nosotros mismos. Una palabra de ira no desaparece una vez dicha, queda resonando en la mente como un eco. Una acción impulsiva puede dejar el peso pesado del arrepentimiento. Esa sensación tensa e inquieta en el pecho, después de aferrarnos al resentimiento, puede drenarnos la energía y apagar nuestra luz interior. Con práctica, esta observación honesta se convierte en nuestro mayor maestro. Nos revela dónde seguimos atrapados en viejos patrones y nos guía hacia adelante, no a través de la autocrítica o la fuerza, sino de la suave sabiduría que nace de la conciencia.
Responder con atención plena rara vez es la opción más fácil, pero siempre es la más libre. Requiere valor para responder conscientemente. Nos pide sentir por completo nuestras emociones, sin correr para escapar de ellas o distraernos. Nos invita a sentarnos con la incomodidad, a escuchar antes de hablar y a ser honestos con nuestras propias heridas. A veces, la respuesta más amorosa es simplemente alejarnos. A veces, es hablar con verdad y amabilidad al mismo tiempo. Y a veces, es simplemente pausar, respirar y permitir que la emoción suba y baje, sin hacer nada en absoluto. Esto no es pasividad. Es una elección profundamente activa, pero que ocurre desde dentro. Está enraizada en la conciencia, guiada por la intención y humillada por la comprensión de que ser amables no es la meta. La meta es ser reales, presentes y despiertos. La mente siempre querrá reaccionar primero. Querrá defenderse, arreglar, controlar, creyendo que si no actúa de inmediato, algo se perderá. Esa es la voz del miedo, del ego, de viejos instintos de supervivencia. Y, a menudo, es la voz más ruidosa que escuchamos. Pero debajo de ese ruido hay otra voz, más suave, más firme. No se apresura. No se aferra ni rechaza. Simplemente observa. Esa es la conciencia. El Buda no prometió una solución rápida a nuestras reacciones. Ofreció un camino, un entrenamiento constante del corazón y la mente para salir, paso a paso, del viejo condicionamiento y entrar en la claridad. En este camino, cada momento de reactividad se convierte en una puerta. Cada dificultad es una invitación, no para reprimir lo que sentimos, ni para negarlo, sino para recibirlo con curiosidad, respirarlo y elegir desde un lugar de sabiduría. No podemos evitar que surjan emociones, pero sí podemos dejar de alimentarlas. Los sentimientos seguirán apareciendo, el deseo, la aversión, la confusión, pero no tenemos que darles nuestra energía. Cada momento en el que pausamos en lugar de reaccionar es un momento en el que plantamos una semilla de libertad. Con el tiempo, esas semillas crecen en una nueva forma de vivir, menos reactiva, más estable, más pacífica. No perfecta, pero genuina. No insensible, sino plenamente viva. La mayoría de nosotros estamos tan acostumbrados a reaccionar que ni siquiera nos damos cuenta. Un tono de voz, un comentario al pasar, una mirada, y antes de notarlo, algo ya arde dentro. La ola de ira, defensa o tristeza ha subido y ya nos arrastra. Pero la atención plena no es un estado místico y lejano, es una habilidad sumamente práctica, la capacidad de pausar y ver con claridad. En el momento en que podemos darnos cuenta, aquí está la ira, o siento el impulso de responder con dureza, ese reconocimiento ya es la puerta de salida de la reactividad automática. La atención plena no detiene la tormenta, pero nos enseña a no confundir la tormenta con quienes somos. Podemos sentir ira sin convertirnos en personas airadas. Podemos sentir dolor sin transmitir ese dolor. Las emociones siguen apareciendo y desapareciendo, pero ya no controlan cómo hablamos, actuamos o vivimos. Este cambio, de ser consumidos por las emociones a observarlas con calma, es el comienzo de la verdadera libertad. El Buda describió esta libertad como una llama que no titila con el viento. No es que los vientos de la vida, elogio, crítica, alegría, pérdida, dejen de soplar. Siguen llegando.
Pero la persona consciente permanece firme, porque su luz está enraizada dentro. El elogio no la infla, la crítica no la derrumba. Su valor no se construye sobre el frágil terreno de la aprobación o el rechazo ajeno. La paz mental no significa volverse intocable o indiferente. Significa ver las fuerzas que intentan movernos y permanecer anclados en lo que somos. Una práctica sencilla puede ayudar: pausar, respirar, observar, actuar. Incluso unos segundos pueden cambiar por completo el rumbo de un momento. Pausar en cuanto sientas que algo te activa: ira, miedo, inseguridad. Detente. Aunque sea un segundo. Esa pausa es la puerta a la libertad. Respirar lleva tu atención a la respiración. Siente cómo entra y sale. Pon nombre a lo que experimentas: aquí está el miedo, aquí está la ira. El simple hecho de reconocerlo reduce su fuerza. Observar: mira la emoción como nubes que cruzan el cielo. Sin juicio. Sin resistencia. Solo observación. Actuar: solo desde esa claridad eliges. A veces hablas, a veces guardas silencio, a veces lo dejas ir por completo. La clave es que lo que hagas nazca de la conciencia, no del calor de la reacción. Este es el arte silencioso de transformar la reacción en respuesta consciente. Cuanto más lo practicamos, más se convierte en nuestra forma natural de vivir. Dejamos de ser como una hoja llevada por el viento y echamos raíces, estables, claras y compasivas. Ese es el verdadero poder de la atención plena.